Bueno, comenzando, vamos a empezar con que la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en las que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en los que aprendemos. Este es el aprendizaje, el cual es completamente fundamental en la psicología educativa y en general en la psicología. Pero más precisamente la psicología educativa, ya que esta no solo engloba los diferentes tipos de aprendizaje, sino que se dedica a catalogar, optimizar e intervenir en todo lo que tiene que ver con grupos que se dediquen a la enseñanza o que se dediquen a aprender. Se hace grupos de alumnados, se hace grupo de docentes, directivos escolares, etcétera, etcétera. Principalmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en los que se aprende eh, y se encarga de optimizar el proceso del aprendizaje en cada uno de estos lugares. La misma ha tenido que adaptar leyes y principios de la psicología social para poder trabajar con estas instituciones y organizaciones educativas de la mejor manera para realizar una intervención completa y así generar el mayor aprovechamiento y aprendizaje en los alumnos a intervenir. Respecto a las teorías que se han tratado alrededor del aprendizaje, nos encontramos por ejemplo a Jean Piaget. Su teoría andó en las etapas que pues pasan los niños en en relación a su capacidad cognitiva, principalmente hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico y abstracto en torno a los 11 años de edad más o menos. Es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo, principalmente porque, pues, como se dijo antes, hay diferentes tipos de aprendizaje y Jean Piaget menciona que en la psicología educativa, y no solo en la psicología educativa, sino en cada etapa de nuestra vida, desde los primeros años, son no conscientes y aprendemos todas y cada una de las formas o acciones que vivimos, desde caminar, hablar, gatear y todos estos tipos de cosas. Todo lo hacemos no por un aprendizaje fijo, sino más bien por este desarrollo del pensamiento abstracto. Por lo menos eso menciona Piaget. Por así decirlo, un poquito más cognitiva y menos lógica. Ya cosas que sean más como español, matemáticas y historia, etcétera, etcétera, se atienden o se aprenden cuando se desarrolla no un pensamiento abstracto, sino un pensamiento lógico en un futuro. Otra de las tantas teorías mencionadas o utilizadas en la psicología educativa es, es la teoría sociocultural de Bigot. Investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interrogar algunas pautas de comportamiento. Por ejemplo, sus conceptos principales, bueno en alguno de sus teorías, bueno en alguno de sus conceptos podría ser esta zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andanaje o música, entre otras. Alguna otra de las teorías que se pueden tratar alrededor de la psicología educativa es la de Albert Bandura. Este analizó la íntima relación que tienen las variables contextuales, es decir, el lugar donde creciste, el dinero, la gente que te crió, el trato que te dieron, incluso lo que comiste, con quienes juegas, qué colores te gustan, todo este tipo de cosas los considera las variables que actúan dentro de la persona para guiar su aprendizaje. Es decir, una persona va a tener mayor facilidad o menor facilidad para aprender o tratar con cierto tipo de información y de aprendizaje si es expuesta a X o Y temas. Si, por ejemplo, una persona ha sido criada en un contexto sociocultural bajo, es decir, ha sido de bajos recursos, de poco acceso al dinero, de poco acceso a cosas nuevas y tal, puede que se genere con un rechazo natural hacia estas mismas actitudes, ya que se siente retraído o se siente enojado por no tener lo mismo que otros. O al mismo tiempo puede que desarrolle por ese mismo contexto una humildad, por así decirlo,
un comportamiento de aceptación y reconocimiento a que cualquier cosa que le llegue es mejor que aquello que ya tuvo. Esto actúa dependiendo completamente de estas variables contextuales y sociales que actúan en los procesos de aprendizaje. Además, Bandura fue autor de conceptos de gran interés como lo que es el autoconcepto, que en la psicología educacional se trata mucho. De ahí en fuera, de estos mencionados, venimos a tratar también con teorías expuestas no solo por autores principales, sino por corrientes de la psicología, no solo de la psicología educacional, sino en general de la psicología, que actúan refiriendo al aprendizaje. Estas podrían ser, por ejemplo, y una de las más dicotómicas y al mismo tiempo compaginadas que hay, que son la cognitiva y la conductual. Que diga, la cognitiva, sí, no, la conductiva y la conductual. En estas dos actúa la conductual, que es básicamente la que trata los condicionamientos, la que trata este tipo de aprendizaje o enseñanza en base a refuerzos, en base a estímulos, en base a respuestas. Es algo un poco más mecánico, es algo un poco más tangible, un poco más material, un poco más modificable y controlable. Es aquellas enseñanzas que, por ejemplo, las utilizamos para entrenar a perros, para tratar de aminorar ciertas adicciones, etcétera, etcétera. Y la cognitiva, que ésta se desarrolla y trata en base a, por ejemplo, aprendizaje por modelos, que es ver a una persona actuar de X manera y tener que reflejar eso, voluntaria o involuntariamente, entre otro tipo de cosas. Suele ser un poco más intangible, suele ser un poco más inconsciente, más subconsciente, suele actuar más allá de lo que es el entrenar a una persona a hacer algo, sino que es la principal o la natural función de aprendizaje de una persona. Estos dos digo que son dicotómicas porque si bien a la hora de hablar de ellos y de presentarlos en papel pueden actuar como dos puntos de un eje, también se compaginan, ya que pueden actuar en conjunto para generar un mejor aprendizaje o un diferente aprendizaje con respecto a lo que está haciendo o lo que se está queriendo aprender o enseñar o cambiar, modificar o intervenir. Fuera de esto, creo que en el video ya he podido abarcar todas o la gran mayoría de teorías que engloban lo que es la psicología educativa y el cómo esta actúa. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido un poco de lo que les he hablado. Muchísimas gracias por ver.